Este es el resumen de la Champions League 23-24 en 15 minutos. Empezamos la temporada de Champions League con las fases previas, donde los clasificados fueron el Young Boys, el Braga, el Galatasaray, el Copenhagen, el Antwerp y el PSV. Empezando por el grupo A, el Bayern Múnich, que sin dificultad hicieron un puntaje casi perfecto, demostrando como siempre su jerarquía para jugar este torneo. Buenas victorias ante el United y el Galatasaray. Mención honorífica para el Copenhagen, del cual nadie esperaba nada, y el Galatasaray, que con unos céntimos menos, uno se coló a octavos y el otro a Europa League. Pero nada que ver con el colero United, que con un arquero manos de mantequilla, una defensa coladera y un técnico que nadie sabe por qué sigue ahí, no les alcanzó ni para el tercer puesto del grupo. En el grupo B, después de casi 8 años, el Arsenal volvió a la Champions League teniendo un grupo relativamente accesible considerando su actual nivel. Como era de esperarse, terminaron punteros de su grupo, teniendo de hijo al Sevilla y de nieto al Lens. Por otro lado, el PSV, siempre animador y de buenos partidos en fase de grupo, se coló como segundo a octavos, demostrando por qué son los más grandes de Países Bajos. Premio consuelo para el Lens, que se fue como tercero a Europa League. Tanto sufren con el PSG en su liga, algo bueno les tenía que pasar. Lastimosamente el Sevilla, el más campeón de Europa League y siempre candidato a terminar tercero de su grupo para jugar la Europa League, se quedó como colero sin poder ganar un solo partido. Ni siquiera la jerarquía de Sergio Ramos los pudo ayudar. En el grupo C, el más grande de España y de este torneo, el Real Madrid, tendría la muy difícil tarea de clasificar a octavos en esta fase de grupos, ¿no? Nada que ver, punteros como siempre, con puntaje perfecto. Mención honorífica al entonces vigente campeón del calcio italiano, el Napoli, que con un poco menos y padreado por el Madrid, tanto en la ida como en la vuelta, se metió en los mejores 16 del torneo. Ahora, bien por el Braga, que aunque sea ganó un partido para meterse a Europa League con 4 puntos. Lástima que para intereses del Union Berlin, esa derrota le quitó la chance de seguir con vida en un torneo internacional. Pero como premio consuelo podríamos decir que hicieron buenos partidos ante el Madrid a pesar que no ganaron. En el grupo D tuvimos una ligera pero interesante sorpresa. Se sabía que el vigente subcampeón Inter de Milán volvería a meterse entre los mejores 16 y así fue, con un poco de trabas pero saliendo airoso. Sin lugar a duda la sorpresa terminó siendo la Real Sociedad, que luego de muchos años volvió a la máxima competición europea y justo en su vuelta termina posicionándose puntero de este, por encima del vigente subcampeón, robándole algunos puntos, aunque solo por diferencia de goles, pero bien ahí. Lo más curioso de este grupo es que el Benfica terminó clasificando a Europa League con el mismo puntaje y diferencia que de gol que el Red Bull Salzburgo, pero ellos teniendo más goles a favor. En el grupo E, donde lo más resaltante obvio sería la participación del Atlético de Madrid, que esta vez sí les alcanzó para clasificar a los octavos de final, a diferencia de la pasada temporada, por ahí complicándose con el Celtic y Feyenoord, pero paseándose con ellos en la segunda mitad. Bien por la Lazio, que le robó puntos al Atlético y haciendo respetar su localía, metiéndose como segundo a octavos. Ellos sí saben representar la capital romana, no como otros. Bueno, bien por el Feyenoord, que solo jugaron bien la primera mitad y aún así les alcanzó para colarse a Europa League. Y bueno, ¿alguien sabe de qué país es el Celtic? Ahora sí, en el grupo F, el grupo de la muerte para muchos, donde se encontraban los eternos cebollitas de la Bundes, pero buenos animadores de Champions, el Borussia Dortmund, spoiler, llegó a la final, los siempre despilfarradores de millones en Dream Teams, el PSG, el renaciente y segundo más campeón de la Champions, el AC Milan, y el proyecto nuevo e intento de equipo de petrodólares, el Newcastle, que regresaba a la Champions después de muchos años. Para que te des una idea, Alberto Solano aún era figura en aquella última vez. Después de algunas victorias abultadas y ajustadas, alguno que otro empate y demás, el Borussia y el PSG avanzaron a octavos, ajustando un poco el puntaje, dándonos un spoiler de las semifinales. Lastimosamente para intereses ajenos, por diferencia de gol, el Milan se tuvo que conformar con ir a la Europa League. Y pues lastimosamente para intereses árabes, el proyecto de los petrodólares del Newcastle fracasó y la próxima temporada jugarán Conference League. Pasando al grupo G, donde estaba el vigente campeón y el terror y envidia de los anti-Messi, el Manchester City consiguió un puntaje perfecto en un grupo muy accesible para su nivel futbolístico. Lo interesante estaría en cuartos. Por otro lado, el siempre animador de Champions, el Leipzig, se metió a octavos padreando a todos menos al City, que lo tuvo seco en la ida y vuelta. Y bueno, un ojito lo de Young Boys, que gracias a un solo partido ganado se metió a Europa League, y también de la Estrella Roja, que fueron los puntos fáciles y tan solo hicieron un punto. Ya para cerrar las fases, cerramos con el grupo H, donde esta vez el Barcelona, que a diferencia del año pasado, esta vez sí tuvo suerte con el sorteo de grupos. O sea, ustedes compárenlos. Si esta no la hacía, bueno, no sé qué más decir. Con un fútbol interesante y muchos lesionados, terminaron punteros de grupo solo por diferencia de gol. Un momento, 6 partidos jugados, 12 goles a favor, 6 en contra, dando una diferencia de 6 goles. Por otro lado, el Oporto avanzó de fase siendo un buen visitante y local frente a todos menos contra el Barça, complicándose un poco con el Shakhtar, que hasta la última fecha tenía chance de clasificar a octavos, pero su derrota en Portugal los dejó en Europa League.
Y bueno, mención honrosa para el Antwerp, que al menos ganó un partido. Y así es como quedaron los grupos. Ahora sí, empecemos con las rondas eliminatorias. En la primera llave se enfrentaron el Copenhagen y el Manchester City. Creo que todos ya sabíamos el resultado antes de que se jugara, ¿no? Nada tuvo que hacer el pobre Copenhagen, que se comió 3 en Dinamarca y 3 en Inglaterra. En la ida apenas tocaron el balón. Nuevamente una actuación sobresaliente de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y otra masterclass de Pep. En la segunda llave, el Real Madrid comenzó su camino por la 15 enfrentando a un siempre e interesante animador Leipzig, el cual le puso las cosas complicadas al Madrid tanto en Alemania como en España. Creo que tuvieron para ganar la serie, pero al final, con gol de Brahim en la ida y de Vinicius en la vuelta, el Madrid aseguró su presencia en los cuartos de final, como la historia ya manda. En la tercera llave, el PSG tendría más suerte con su sorteo, ya que a diferencia de otros años, esta vez les tocó la sorpresa de la edición, la Real Sociedad. Y como era de esperarse sin mucha dificultad, les ganó 2-0 en Francia, 2-1 en España, y siendo Mbappé la figura de ambos partidos, otra vez. En la cuarta llave, la Lazio se enfrentó a un alicaído Bayern Múnich que estaba en camino de perder la Bundesliga. Y en un flashback de lo que fue el City vs Bayern del año pasado, la Lazio terminó ganando la ida por la mínima diferencia. Lastimosamente para el cuadro italiano, el Bayern en la vuelta se acordó que era el Bayern, y sin problemas golearon 3-0 con una actuación sobresaliente de Harry Kane. Spoiler, no ganó ningún título esta temporada. En la quinta llave, los siempre animadores de Champions, el PSV y el Borussia Dortmund, se enfrentaron en dos partidos sumamente parejos y disputados, donde en la ida el Borussia se adelantó con gol de Malen. Sin embargo, el hombre de los goles importantes, Luuk de Jong, empató la serie. Ya en Alemania, con algo de dificultad, el Borussia ganó por un marcador de 2-0. Spoiler, nadie sabe cómo llegaron a la final. En la sexta llave, se enfrentaron dos equipos siempre competitivos en Champions, el Inter y el Atlético de Madrid. Como era de esperarse, el Inter fue total dominador del partido de ida. El Atlético ni pateó al arco, aunque solo les alcanzó para ganar 1-0 con gol de Arnautovic. Ya en la vuelta, como también era de esperarse, el Atlético después de ratonear en la ida salió con todo a liquidar el encuentro, y con goles de Griezmann, Depay y un descuento de Di Marco, el Atlético dio vuelta al global. Forzó una tanda de penales donde Oblak fue la figura, y con un penal fallado de Lautaro Martínez, el Atlético clasificó a cuartos de final. En la séptima llave se daría un duelo no tan llamativo, pero muy interesante entre el Oporto y el renacido Arsenal, donde este perdió el partido de ida con un gol al último minuto de Galeno en Portugal. Pero ya en la vuelta, en el Emirates Stadium, empataron la serie con gol de Trossard en el primer tiempo, en un partido parejo y reñido como en la ida. Ya en la tanda de penales, donde Ryan se hizo figura, el Arsenal aseguró su clasificación a cuartos de final. Finalmente, en la última llave, el Barcelona volvió a disputar los octavos de final después de 2 temporadas, enfrentándose al Napoli, siendo probablemente la llave más esperada de todas. En la ida jugada en Italia, tuvimos un partido muy parejo y reñido, que terminó en empate a 1 donde ambos nueves, Lewandowski y Osimhen, anotaron para dejar la llave igualada. Ya en la vuelta, el marcador se abrió para ambos antes de los 30 minutos. Fermín y Cancelo anotaron para el Barça y Ramani para el Napoli. Pero luego de otro partido muy parejo, al minuto 83, Robert Lewandowski anotó el último gol del partido, sellando la clasificación del Barça a cuartos de final después de 4 temporadas, con el mismo rival de octavos de aquella última vez, coincidentemente. En la primera llave de los cuartos de final se enfrentaron el Arsenal y el Bayern Múnich, dándonos una interesante y muy disputada llave, donde en la ida jugada en Inglaterra, el Bayern logró rescatar un empate, siendo Saka el que abrió el marcador al minuto 12, pero solo un cuarto de hora después, el Bayern lo volteó con goles de Gnabry y un penal de Harry Kane. Cuando la ventaja para la vuelta parecía estar a favor del cuadro alemán, Trossard empató el partido dejando la clasificación para ambos equipos. Lastimosamente para intereses londinenses, el Bayern en Champions es fuerte, y con un gol de Kimmich al 63, aseguró su clasificación a cuartos por cuarto año consecutivo. Spoiler, esta vez llegaron a semis. En la segunda llave se enfrentaron el vigente campeón del torneo, el Manchester City, y el más grande de España y de este torneo, el Real Madrid, dándonos a mi opinión el mejor partido de los cuartos de final de esta temporada. La ida en España fue un show de goles, un dominio absoluto por parte de ambos equipos desde lo táctico e individual, comenzando con el gol madrugador de Silva nada más comenzar el partido. Pero como era de esperarse, el Madrid no bajó los brazos y remontó el marcador con un gol en contra de Díaz y un gol de Rodrigo. Para el segundo tiempo, el City replanteó su táctica y en cuestión de 5 minutos remontó el marcador con goles de Phil Foden y un golazo de Barriol. Sin embargo, en Champions el Madrid es el Madrid, y unos minutos después empataron el partido con un derechazo de Valverde, dejando la clasificación para ambos equipos.
Ya en la vuelta en Inglaterra, Rodrigo encontró el gol a los 12 minutos y como muy pocas veces se ha visto, el Madrid se la pasó ratoneando y aguantando el resultado todo el partido, incluso después del empate de De Bruyne. Ya en la tanda de penales, gracias a una estupidez de Silva y la mística que los caracteriza, el Madrid clasificó por cuarto año consecutivo a semifinales, quitándose la espina de la temporada pasada. En la tercera llave, probablemente la más esperada, se enfrentaron el Barcelona y el PSG, en una llave que parecía iba a ser muy pareja y muy disputada, aunque resultó ser todo lo contrario. En la ida en Francia, el Barça salió a buscar el partido y al minuto 37, Rafinha marcó el primero, aumentando las ilusiones culés. Sin embargo, nada más arrancar el segundo tiempo y en cuestión de 2 minutos, el PSG remontó la serie con goles de Ferreira y Dembélé, que claramente cariño y respeto era lo que menos le guardaba a su ex equipo. Para sorpresa de todos, el Barça remontó la serie con otro gol de Rafinha y un cabezazo de Christensen, dándole la ventaja en el global al Barça. Ya en la vuelta en España, con todas las ilusiones puestas en 90 minutos, Rafinha en modo Ronaldinho abrió el marcador a los 12 minutos y cuando todos pensaban que esa sería la noche histórica del Barça, Araujo en una acción muy imprudente dejó a su equipo con 10. Y a ver, teniendo en cuenta que el PSG tenía mejores hombres en ataque, mejor táctica e individualidades, y con un hombre de más, solo era cuestión de tiempo para que aquel 2021 se vuelva a repetir, y así fue. Ya en la última llave se enfrentaron dos equipos competitivos de los cuales nadie esperaba nada, el Atlético y el Borussia Dortmund. La ida jugada en España fue victoria para los colchoneros, en un partido muy parejo pero raro, porque el Borussia tuvo más la pelota pero el Atlético tuvo las más claras del partido. Y en los primeros 30 minutos, De Paul y Lino abrieron el marcador, y ya cerca del final, Haller descontó para cortar la diferencia de gol. Ya en la vuelta en Alemania, el Borussia pudo manejar mejor el partido a diferencia de la ida, y entre los 30 y 40 del primer tiempo volteó la serie con goles de Brandt y Madsen. Sin embargo, al comienzo del segundo tiempo, un autogol de Hummels y un gol con puro empuje de Correa, el Atlético remontó la serie. Y cuando todo parecía ser la noche del Atlético, también a base de empuje, en cuestión de 4 minutos, Füllkrug y Sabitzer remontaron el partido para el Borussia. Y de esta manera sellaron su clasificación a semifinales después de 10 años. En la primera llave de las semis, volvimos a tener una definición entre Real Madrid y el Bayern Múnich. A mi parecer, el mejor cruce de equipos en rondas eliminatorias de Champions. La ida, jugada en Alemania, fue un partidazo por parte de ambos equipos, dejando la serie empatada y las chances para ambos por igual. El primero llegó gracias a Vinicius. Posteriormente, el Bayern hizo respetar la casa y en el segundo tiempo, y en cuestión de 4 minutos, remontó el partido con goles de Sané y Kane. Pero como era de esperarse, el Madrid no se iba a quedar de brazos cruzados, y cerca del final empató el partido con un gol de Vinicius de penal. Ya en la vuelta en España, el Madrid fue dueño del partido, sometió al Bayern en el primer tiempo, pero este se defendió muy bien, y cuando nadie se lo veía venir, de un derechazo, Alphonso Davies abrió el marcador. Lastimosamente, el Bayern se olvidó que la Champions, el Madrid es el Madrid, y si quieres ganarle, debes hacer lo que hizo el City la temporada pasada. A base de puro empuje, corazón y mística, el Madrid remontó y sentenció la serie con un doblete de Joselu, que lo clasificó a otra final de Champions. Sí, ya sé que hubo polémica al final y todo eso, pero bueno, eso no quita las hazañas del Madrid. Finalmente, en la otra llave, el PSG y el Borussia Dortmund se volvieron a ver las caras ahora en una ronda eliminatoria. Pero a diferencia de la fase de grupos, esta vez el cuadro parisino no tuvo mucha suerte. En la ida en Alemania, el PSG intentó sacar ventaja para la vuelta. Tuvieron control del partido en ciertos tramos, pero con un solitario gol de Füllkrug, el Borussia se llevó una mínima ventaja a Francia. Ya en la vuelta en Francia, el PSG sometió al Borussia por completo, remató como 30 veces y tuvo hasta 70% del balón. Sin embargo, al Borussia solo le bastó con defender bien, y con un cabezazo de Mats Hummels sentenció el marcador y la serie. Contra todo pronóstico, el Borussia clasificó después de 11 años a una final de Champions. Esta podría ser una reivindicación del equipo con sus hinchas y una gran despedida de Royce por todo lo alto. Spoiler, perdieron la final. Ahora sí, llegó la hora final, 1 de junio del 2024, Wembley Stadium, Real Madrid vs Borussia Dortmund, la 15 o la hazaña de Royce, Ancelotti o Terzi. Solo uno vencerá y el otro perderá. ¿Quién será? Lo veremos ya.